Bien, bien, bien. Entonces, la idea hoy es continuar con lo que era el apunte continuar con lo que era el apunte de la primera unidad. Si quieren ir dejando los datos en el chat, eh, apellido, nombre y registro, ¿sí? Em, dijimos que habíamos quedado, no estoy presentando, dijimos que habíamos quedado, o íbamos a ver hoy, el tema de, el tema de la macrociencia y la tecnociencia, ¿sí? El desarrollo de la macrociencia y la tecnociencia. Es decir, son, en este caso son dos periodos, ¿sí? Dos periodos en que un autor divide a la ciencia, ¿sí? Y, bueno, no hace mención específicamente o no nombra de manera específica al periodo anterior, pero vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de ciencia, y esta es una pregunta que yo les hago a ustedes, ¿sí? Esta es una pregunta que yo les hago a ustedes. Cuando nosotros hablamos de ciencia, ¿sí? Y de específicamente de la comunicación social, ¿sí? En comunicación social, ¿a quiénes destacarían ustedes? ¿A quiénes destacarían ustedes, por ejemplo, eh, comunicadores sociales de la talla de lo que fue Einstein, por ejemplo? ¿Existe alguno? ¿Hay algún comunicador social que sea mundialmente reconocido, por ejemplo? ¿Qué les parece a ustedes? Que digan, que puedan decir, la teoría de este comunicador se da en absolutamente todas las universidades del universo, ¿sí? Ya sea que tengan la misma o diferente postura eh, en el abordaje. ¿Qué les parece a ustedes? Hola, Hola, em, sí, Natalia. profe, a mí me estaría costando un poco pensar en alguien así con esas características, primero porque es muy joven la comunicación como ciencia Ujú. y después porque hay como varias líneas, pero eh, a mí me parece que lo que pasa es que la gente que hizo como grandes hitos en la comunicación no son en sí comunicadores, o sea, no, Bien. no, son licenciados en comunicación, por ejemplo, cosas Ujú. así. Bueno, hay otras personas, no sé, que son de otras disciplinas, Bien, bien, bien. ¿A por quién te eso no se imaginas, me por viene a la ejemplo, cabeza. desde otras disciplinas que hayan influido en la comunicación? Y estaba pensando por ahí en la gente de la escuela de Palo Alto, Ujú. o todas esas teorías que vienen que como de alguna manera se desprenden de el modelo Exacto. informacional de la comunicación Ujú. y se van a pensar la comunicación en el sentido de diálogo, o sea, de comunicación en sí, no de proceso de Bien, informacional. bien, 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 bien. Entonces, fíjense, cuando nosotros, bien, 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 gracias Natalia. Eh, Acá también hay autores, ¿sí? Verón. Eh, y, y qué, a ver, la pregunta, o sea, ¿a qué apuntamos con esto? ¿A qué apuntamos con esto? Son parte de la ciencia, de los desarrollos científicos, técnicos, tecnológicos, ¿sí? Que actualmente, si nosotros miramos, nos cuesta mucho, y es lo que nos está pasando, ¿sí? Nos cuesta mucho encontrar alguien o sea, alguien que sea mundialmente reconocido, ¿sí? Mundialmente reconocido sin tener que irnos mucho más atrás en el tiempo. Fíjense que cuando hablamos, por ejemplo, cuando Natalia nos menciona a la escuela de Palo Alto, ¿sí? Estamos justamente hablando de la escuela de Palo Alto, es decir, constituida por muchos investigadores, ¿sí? Por muchos investigadores. Algunos, eh, algunos destacan, pero ninguno se caracteriza por trabajar solo,
¿sí? Ninguno se caracteriza por trabajar solo. Ahora, si hablamos de digamos, instituciones que se dedican a la comunicación, ahí podemos empezar a encontrar tal vez algunos nombres más reconocidos, cadenas, ¿sí? Cadenas como, no sé, la BBC, que son, digamos, tienen un alcance a nivel mundial y por más que uno tal vez no lo haya visto nunca, por lo menos lo ha escuchado, ¿sí? Sabe que existen y sabe que llevan adelante un proceso de comunicación con ciertas características, ¿sí? Pero no encontramos al interior de la disciplina, ¿sí? Y pasa, ya les digo, en todas las disciplinas prácticamente, ¿sí? En la fonoaudiología, por lo menos en las que yo he estado presente en la fonoaudiología, en la psicología, ¿sí? En la psicología, pasa en la medicina, pasa en... Es decir, lo último que nos está quedando de esos llaneros solitarios, digamos, son, por ejemplo, los premios Nobel, ¿sí? Los premios Nobel. Entonces, inclusive eh, en primer lugar, los premios Nobel ya no los están recibiendo, no los está recibiendo una sola persona, sino que los reciben dos, tres, ¿sí? Que se entregaron, digamos, creo que están las nominaciones ahora, ¿sí? Me parece que están las nominaciones ahora, pero se han ido entregando de a dos o tres investigadores, y esos dos o tres investigadores, ¿sí? No están solos haciendo desarrollos, ¿sí? Sino que están apoyados en un gran equipo de trabajo, ¿sí? En un gran equipo de trabajo. Si nosotros pensamos, no sé, en un Da Vinci, ¿sí? Da Vinci trabajaba prácticamente solo, ¿sí? Prácticamente solo. Las obras las producía por sí mismo, ¿sí? Sin un equipo de investigación. Entonces, eso significa que la manera de obtener conocimiento y un conocimiento de carácter científico, ¿sí? Se ha ido de alguna manera modificando, ¿sí? Se ha ido de alguna manera modificando. Entonces, eso es lo que nosotros destacamos, eso es lo que nosotros vamos a destacar acá en este primer párrafo, que dicho sea de paso, yo estoy viendo que está desactualizada la fecha, pero dice, al hablar de ciencia y de sus productores, a todos nos van a sonar nombres como Darwin, Mendel, Einstein, ¿sí? Tesla últimamente, eh, pero ¿por qué no tenemos ahí sería 2020, ¿sí? Un Einstein o un nuevo Einstein, ¿sí? Cuyo nombre sea por todos pronunciado y reconocido? Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál fue el cambio? ¿En qué momento pasamos o qué ocurrió para que pasáramos de tener científicos individuales y renombrados y reconocidos, ¿sí? A no tener, eh, no tener estos popes, digamos, de la ciencia, ¿sí? Entonces, nosotros llamamos la época romántica de la ciencia, ¿sí? A este periodo donde los investigadores eran personas individuales, ¿sí? La época romántica de la ciencia tiene sus resabios quizás solo en este momento, lo que decíamos recién, en los premios Nobel, y con muchas reservas, porque justamente detrás de esos premios Nobel hay equipos de investigadores, ¿sí? Hay laboratorios, hay gente de todo el mundo trabajando para un descubrimiento, ¿sí? Cuando se descubre, no sé, cuando se logra descubrir o transcribir el genoma humano, por ejemplo, no lo hace una sola persona, ¿sí? No lo hace una sola persona, sino es un trabajo mancomunado entre muchos investigadores, cuya cabeza o cuya cara visible es quien reciba el premio Nobel, pero detrás de ellos hay un gran equipo de trabajo. Entonces, la respuesta a esta pregunta de por qué no tenemos investigadores que sean reconocidos por todo el mundo, ¿sí? Eh, está dada por un cambio, ¿sí? En cuanto al tamaño y al ritmo de crecimiento de la ciencia. Es decir, la ciencia crece en tamaño y en velocidad de producción, ¿sí? En velocidad de producción. Eh, entonces, durante la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Específicamente, o sea, tenemos esta primera época que es lo que llamamos la época romántica de la ciencia, ¿sí? Después, hasta la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? La ciencia empieza a crecer exponencialmente, es decir,
aumenta la cantidad de científicos, aumentan las publicaciones, aumentan los gastos y la financiación a nivel nacional e internacional, ¿sí? Entrando así la ciencia en lo que se llama la fase de la Big Science o la macrociencia, ¿sí? Se agranda la ciencia, se expande, explota, ¿sí? Esta nueva etapa se caracteriza por el desarrollo de proyectos con mucha relevancia social, política, ¿sí? Y sobre todo militar, ¿sí? El desarrollo industrial, la salud, o muchas veces las investigaciones venían de la mano de el prestigio, ¿sí? El prestigio de un país y la competencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce la politización, la burocratización y la pérdida de autonomía de la ciencia, ¿sí? La ciencia pasa a tener un interés político porque puede enaltecer a un país el ser el primero en descubrir algo, ¿sí? La burocratización, porque piensen ustedes, a ver, ¿qué pasaría si la universidad tuviese, no sé, 3 alumnos? ¿Sí? Si la universidad tuviese 3 alumnos, no tendríamos prácticamente personal administrativo, podría ser eh, tal vez manejada de manera directa por el personal docente, ¿sí? Entonces, si tenemos 3 alumnos, bueno, nos podemos manejar con muy, muy poquito personal, una comunicación mucho más personalizada, no tanto trámite, no tanto... Ahora, al haber, no sé, 10.000 alumnos en una universidad, ¿sí? Hay que empezar a organizarlo de alguna manera, ¿sí? Hay que empezar a organizarlo de alguna manera, porque yo cuando tenía 3, yo sabía quiénes se habían inscrito a una materia determinada, pero si tengo 10.000 alumnos, yo no sé quién se inscribió a qué, quién está cursando qué carrera, ¿sí? Entonces necesito tener personal administrativo, burocratizar todo eso y decir, bueno, los de la carrera A van por el pasillo 1, los de la carrera B van por el pasillo 2 y los de la carrera C van por el pasillo 3, ¿sí? Y estas 3 carreras pertenecen a esta facultad que está ubicada en tal lugar. Los trámites se hacen ahí, las inscripciones se hacen ahí, ¿sí? Entonces, con la ciencia pasó lo mismo, ¿sí? Después de ese periodo romántico de la ciencia empieza a crecer mucho, o sea, explota de cantidad de investigadores, de publicaciones, y eso necesita la organización. Esa burocratización viene de la mano de la ciencia grande, de la Big Science, ¿sí? Y pérdida de autonomía porque, bueno, ya vamos a ir viendo que ya no se puede, ya no se va a investigar cualquier cosa, ¿sí? En este caso, Sola Price en el año 73 sitúa el cambio de la pequeña ciencia, de esta ciencia del, del primer periodo, ¿sí? De la época romántica, sitúa el cambio de la pequeña ciencia a la big science, a la gran ciencia, en la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y desde el ámbito de las ciencias físico-matemáticas hay 4 grandes proyectos, ¿sí? La invención del transistor, ¿sí? El proyecto radar desde el MIT, el primer ordenador y la fabricación de la primera bomba atómica, ¿sí? Que fue el proyecto Manhattan, ¿sí? El proyecto Manhattan. Ahora bien, ahora bien, todos estos nuevos descubrimientos, ¿sí? Todos estos nuevos descubrimientos han tenido un gran impacto, han significado un gigantesco impacto, ¿sí? Entonces, bueno, si ustedes me permiten, en relación, o sea, una de las cuestiones que por ahí más vinculada está, o que al menos yo más vinculo a la comunicación, ¿sí? Con un impacto directo, ¿sí? Es justamente el primer descubrimiento, el del transistor, ¿sí? La creación del transistor. ¿Por qué? Porque va a tener un impacto masivo en la producción de tecnología y con ello en la comunicación, ¿sí? No significa que el proyecto radar, el primer ordenador o la bomba atómica no haya tenido absolutamente ningún impacto en la comunicación, pero para mí a nivel personal, ¿sí? Yo lo relaciono como el de mayor impacto sobre la comunicación a la invención del transistor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo les decía, bueno, si me permiten, yo busqué un muy pequeño video, ¿sí?
un muy pequeño video acerca de la invención del transistor, ¿sí? O sea, es un video, más allá de que es animado, más allá de que es, perdón, más allá de que es animado, lo busqué por el tiempo que tarda y que sea lo más sencillo posible, ¿sí? Para entender en qué consiste esto. En una época marcada por la segregación y la discriminación racial. En 1901, durante la regata de Nueva York, un joven de Forest enfrentó al director de la radio, Daniel Marconi. En una competencia aparte, utilizando sus propias innovaciones, ambos intentaron transmitir noticias de la carrera en vivo para distintos medios, pero las interferencias generadas por los aparatos hicieron que los dos sin examinarse, el Forest volvió a la mesa de trabajo decidido a optimizar sus creaciones. Y así fue como en 1906 logró construir el primer dispositivo capaz de amplificar una señal eléctrica, una válvula de vacío, un espacio con gases a muy baja presión y no de un vacío absoluto, a la que llamó Audion por su capacidad revolucionaria de aplicarse a la amplificación de audio. El Audion de Decorah permanecería como el componente fundamental en la amplificación de sonido para radio, música y espectáculos de toda índole hasta 1947. Desde entonces, a partir del trabajo de pioneros como John Barfield, Walter Brattain y William Shockley, que acabarían recibiendo el Premio Nobel de Física en 1956, los transistores se convirtieron en un sustituto en estados sólidos para aquellas frágiles válvulas con gases a baja presión. Bien. Bien. ¿Alcanzaron a verlo? ¿Se cortó? ¿No se cortó? Sí, se escuchó, al menos en mi compu se escuchó medio bajo nada más, pero lo vi bien. Bien, 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 bien. Bien. A ver, más allá de que es un video más infantil, no es la idea la infantilización de la temática, sí, puede ser que haya estado bajo el audio. Ahí igualmente yo después les paso cualquier cosa el link, ¿sí? La idea del video es, bueno, ver cuál es lo que más me interesaba por ahí es ver cuál es el impacto, ¿sí? Cuál es el impacto que tiene esta invención del transistor en la producción de tecnología en general y por ende, bueno, también en la comunicación, ¿sí? También en la comunicación. Entonces, este era de los avances, ¿sí? Uno de los avances más importantes de esa época. Entonces, eh, esto va a traer, esto va a traer consecuencias en la ciencia. ¿Por qué? La ciencia tiene determinados rasgos que la distinguen o características, pero en este periodo, cuando se pasa de la pequeña ciencia a la big science, a la ciencia grande, ¿sí? Hay cambios en muchos aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es que en la macrociencia existe una financiación gubernamental de la ciencia, ¿sí? Es decir, el gobierno empieza a financiar, a dar dinero a la ciencia para poder incrementar principalmente el poder militar y comercial, ¿sí? Anteriormente, en la pequeña ciencia, en el periodo romántico de la ciencia, esta era financiada a partir de mecenazgo, fundaciones y algunas empresas, es decir, era la ciencia era, no era un trabajo estable, en cierta forma, ¿sí? No tenía una financiación del gobierno, sino que era financiada por particulares, instituciones particulares que muchas veces, por ejemplo, los mecenazgos eran, bueno, un rey pide algo,
pide que le creen algo determinado. Entonces la persona se pone a inventar, a crear aquello que el rey está pidiendo, ¿sí? Pero era una ciencia básicamente hecha a pedido, ¿sí? Era por pedido. En cambio, desde este momento empieza a existir una financiación desde el gobierno. El gobierno descubre, ¿sí? El gobierno descubre en la ciencia que puede mejorar a nivel militar y a nivel comercial, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿qué pasa si pensemos en lo siguiente? Pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría? A ver, ¿cuántos de ustedes tienen un canal, por ejemplo, en Twitch? ¿Alguno de ustedes tiene un canal en Twitch? ¿O en YouTube? No. Bien, 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 bien. No. Bien, yo a Twitch entré de curioso nada más por unos trabajos de periodismo y producción del año pasado. Tampoco tengo cuenta, pero ¿qué pasaría si de repente el, el gobierno descubre que Twitch es una herramienta de mucha influencia social, ¿sí? De mucha influencia social y empieza a pagarle, ¿sí? Empieza a pagarle un sueldo a la gente que distribuya contenidos en Twitch? ¿Qué pasaría mañana, la semana que viene, el mes que viene? ¿Qué pasaría con Twitch y la cantidad de usuarios que tiene? ¿Qué piensan que pasaría? Si tiene, no sé, en este momento tiene muchos, pero invento un número cualquiera. Tiene 20 millones de usuarios, ¿sí? En todo el mundo. Y puede ser que bajaría un poco porque mucha gente, o sea, me parece que se enojaría por el uso del gobierno, ¿no? Bien, bien. Podría ser, esa puede ser una opción. Pero si uno dice, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué estoy buscando yo? Y busco un trabajo estable, ¿sí? Busco un trabajo estable donde, bueno, yo sepa cuánto voy a ganar todos los meses, ¿sí? Entonces me entero que el gobierno está pagando un sueldo fijo, estable, mensual, ¿sí? Por distribuir contenidos en Twitch. Se duplicarían los usuarios. Puede que suba, exacto. ¿Por qué? Porque algo que era, habrían más usuarios, ¿sí? Más usuarios, más productores, ¿sí? Más gente, o sea, la gente se empezaría a abrir su propio canal y a presentarse, digamos, a postularse para esos sueldos, para esos salarios, ¿sí? ¿Por qué? Más allá de que Twitch tiene ciertas características, digamos, en los usuarios, eh, lo que ocurriría, ¿sí? Muy probablemente lo que ocurriría es que Twitch empezaría a duplicar, triplicar, quintuplicar la cantidad de usuarios. ¿Por qué? Porque eso que antes era una forma de entretenimiento, un hobby, un no trabajo necesariamente hasta el momento, o por lo menos no un trabajo formal, pasa a ser un trabajo formal, pasa a ser una fuente de empleo, ¿sí? Entonces, la gente que busca un empleo estable. Pero esto sucede con... Sí, Nazarena, dime. No sé si se escucha, pero esto sucede con YouTube. O sea, ahora son más los usuarios porque al estar financiado con anuncios, mucha gente tiene un ingreso sin subir contenido de YouTube. Exactamente, exactamente. Fíjense que acá pasa algo parecido, ¿sí? Cuando empieza a haber una fuente de financiación con Instagram, ¿sí? Con Instagram, con YouTube, es decir, cuando empieza a ser una fuente de financiación, cuando existe una fuente de financiación, ¿sí? Entonces se empieza a configurar como una posibilidad laboral, ¿sí? Donde dicen, bueno, a ver, es un espacio más. Laboralmente es un espacio más en el que puedo participar y puedo llegar a ganar dinero, y de hecho hay gente que YouTube gana muy bien,
¿sí? Mientras más suscriptores tenga, más alcance tiene la publicidad, más pueden cobrar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, se empieza a convertir, digamos, lo que faltaba era una fuente de financiación, ¿sí? El mecanismo por ahí puede seguir siendo más o menos similar, o el espíritu del mecanismo es el mismo, pero en este caso se empieza, cuando es financiado, bueno, se empieza a complejizar un poco más, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Vos querés tenerlo como una salida laboral posible, bueno, pero tenés que eh, emitir publicidades, ¿sí? Las publicidades que yo te digo. Entonces, ahí es donde se pierde la autonomía, ¿sí? Yo no puedo elegir qué publicidades sí, qué publicidades no. Son espacios publicitarios que son justamente los que financian esos canales. Uno puede o no estar de acuerdo, pero con las publicidades, pero es eso, digamos, lo que financia, ¿sí? Entonces, en este caso, eh, pongamos por caso también, no sé, en salud, ¿sí? En salud. Eh, no sé, el gobierno descubre, o sea, a nivel gubernamental se descubre que el Reiki eleva sustancialmente los niveles de productividad de las personas, ¿sí? Eh, ¿Qué pasaría dentro de un mes? Empezaríamos a tener escuelas de Reiki por todos lados, ¿sí? Al año empezaríamos a tener maestros y maestras Reiki por todos lados, entrando en organizaciones, en empresas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una actividad que hasta el momento no era financiada de manera estable, ¿sí? Y cuando empieza a ser financiado algo se convierte ya en una posibilidad de empleo, en una posibilidad de trabajo, ¿sí? Entonces, explota, ¿qué va a pasar? Explota el Reiki por todos lados, ¿sí? Tenemos maestros Reiki en un montón de lugares, porque pasa a ser, digamos, un nicho económico que no estaba habilitado hasta el momento, ¿sí? Con la ciencia pasó lo mismo. La ciencia antes era un mecenazgo, o sea, estaba bajo el mecenazgo de ciertas personas. Entonces, bueno, el que me paga, hago una investigación, hago un descubrimiento, invento, creo algo, que es lo que me están pidiendo, ¿sí? Ahora, cuando el gobierno empieza a financiar la ciencia, se convierte en una posibilidad de trabajo. Yo puedo ser investigador, yo puedo trabajar como investigador, ¿sí? Tengo que hacer una carrera determinada y a partir de ahí seguir ese camino de la investigación porque sé que el gobierno me va a pagar. Por ejemplo, pensemos en la gente, no sé, del CONICET en este momento, ¿sí? ¿Por qué mucha gente está con muchas ganas de entrar al CONICET? Porque implica un sueldo estable, ¿sí? Y en muchos casos adicional al que ya tienen en la universidad, ¿sí? Al que ya tienen en la universidad. Entonces, bueno, ahí empieza también, vamos a ver que también viene con la financiación, explota la cantidad de gente que quiere ingresar a la ciencia, ¿sí? Pero bueno, al haber mucha más gente, también va a venir la burocratización, ¿sí? Como segunda característica, la macrociencia lo que hace es integrar científicos y tecnólogos, ¿sí? Se conforman equipos multidisciplinarios de investigación de gran tamaño, científicos, ingenieros, los técnicos, ¿sí? Que son los encargados de aplicación muchas veces, y quienes financian, ¿sí? Entonces, ya no se trabaja en solitario como se trabajaba anteriormente y con el trato directo, ¿sí? Sino que en este caso hay o sea, equipos multidisciplinarios, justamente, ¿sí? En relación a lo que es el contrato social de la ciencia, la investigación científica, ¿sí? Ya empieza a comportarse como una industria, ¿sí? Es decir, la ciencia es encargada de producir, ¿sí? La I+D, que es las investigaciones y desarrollos, ¿sí? No solo laboratorios de investigación, donde el científico va a aportar a un proyecto en conjunto con otros profesionales, con los técnicos y con los financiadores, ¿sí? Y que estos proyectos se van a desarrollar por etapas planificadas. Y fíjense por qué por etapas planificadas. Porque cuando la ciencia empieza a ser financiada a nivel gubernamental, el gobierno dice, bueno, a ver, y les va, a ver, si ese ejemplo lo llevo al caso de ustedes, ¿sí? Si ese ejemplo lo llevo al caso de ustedes presentan un proyecto o se les ocurre una idea para hacer un proyecto en comunicación. Alguien va a venir y los va a financiar, posiblemente, ¿sí? Ustedes salen, consiguen a alguien que los pueda llegar a financiar y esa persona que los va a financiar, ¿sí? Ustedes dicen, bueno, mira,
necesito 75.000 pesos, ¿sí? Para llevar adelante el proyecto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que les va a decir quién les va a financiar a ustedes? Bueno, presentame el plan, ¿sí? Quiero saber qué vas a hacer y en qué me puede beneficiar a mí, ¿sí? Como empresa o como financista de tu proyecto, en qué me puede favorecer a mí. Uno presenta el plan, ¿sí? Y los que financian evalúan a ver si les conviene o si no les conviene, ¿sí? Si ven que les conviene, les va a decir, no les van a dar los 75.000 pesos. Les van a decir, bueno, mira, ¿qué necesitas para iniciar? Y necesito software y fotocopias, ¿sí? Por lo que sea, software y fotocopias. Bueno, mira, yo de los 75.000 que vos necesitas te voy a dar 20.000, ¿sí? Con esos 20.000, compra, empezá a avanzar y me pasas un informe de cómo vas avanzando, ¿sí? Para ver si en la siguiente etapa yo sigo financiándote o no, ¿sí? No nos dan los 75.000 pesos, nos dan una parte. Con esa parte avanzamos, informamos de cómo vamos. Entonces, a eso se refiere que estos proyectos de investigación financiados a nivel gubernamental, principalmente, ¿sí? Son, se dan por etapas planificadas, ¿sí? Se producen por etapas planificadas y se van produciendo en conjunto. Esta macrociencia tiene como otra característica que es industrializada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la investigación científica ahora va a empezar a requerir de grandes laboratorios, o sea, ya no se trabaja individualmente, se trabaja por equipos. Entonces esos equipos necesitan más espacios, ¿sí? Más espacios, y esos espacios son los laboratorios. Estos laboratorios de investigación, a su vez, son compartidos por varios equipos de investigación, ¿sí? Son compartidos por varios equipos de investigación. Entonces, el equipo A trabaja en el turno de la mañana y está explorando una temática determinada. El equipo B trabaja a la siesta y a la tarde y está explorando una temática diferente, en conexión con la primera, pero diferente, ¿sí? Es decir, pueden haber 3 proyectos de investigación distintos, porque trabaja un equipo C durante la noche, ¿sí? Pueden haber 3 equipos de investigación distintos trabajando temas que están en relación, pero que no son exactamente la misma temática, ¿sí? Y todos trabajan en el mismo laboratorio, bajo el mismo techo, ¿sí? Entonces, lo que se empieza a hacer es, se crean grandes laboratorios, pero estos grandes laboratorios se tienen que gestionar. Por eso también viene, o de la mano de esto también viene la burocracia, ¿sí? La burocracia. Pensemos, eh, pensemos, por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha trabajado en radio? ¿En algún momento? Bien, 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 bien. ¿Qué pasa con las radios? ¿Qué pasa? ¿Por qué a qué se le llama los espacios de radio, por ejemplo? Son turnos, básicamente, horarios, ¿sí? Es un intervalo de tiempo en el cual, en ese tiempo, ustedes tienen que desarrollar el trabajo que van a hacer, ¿sí? Entonces, ¿y qué pasa cuando ustedes terminan ese turno? Entra otra persona, digamos, a trabajar con los mismos materiales, ¿sí? Entra otro equipo que se dedica, no sé, que se dedica o tiene un programa con una temática diferente, ¿sí? Entonces, tenemos un programa que es de información, cuando termina el programa de información, viene otro equipo a trabajar que se dedica a, no sé, música, por ejemplo, ¿sí? A música. Entonces, se dedican bajo el mismo techo, podríamos pensarlo de esta manera, bajo el mismo techo, bajo el mismo laboratorio, ¿sí? Van trabajando distintos equipos por turnos, pero utilizan los mismos materiales, se gestionan los mismos materiales. No es que cada uno trae el micrófono de su casa, ¿sí? El micrófono está ahí, disponible, pero lo vamos a gestionar y de 3 a 5 lo va a utilizar el equipo que se dedica a información y de 5 a 7 lo va a utilizar el equipo que se dedica a, o el equipo de radio que se dedica a música, por ejemplo, transmisión de música, con ciertas características, ¿sí? Entonces, son distintos equipos que trabajan bajo el mismo techo y para eso se requiere gestionar
¿sí? Gestionar los recursos. Por eso entra también la burocracia. Por eso entra también la burocracia, para decir, bueno, a ver, ¿quién organiza los programas? Tiene que haber alguien que haga la logística de los programas, que organice los horarios, ¿sí? Tiene que haber alguien que investigue, bueno, a ver, ¿qué horario es más conveniente para información? ¿Dónde vamos a poner las noticias principales? ¿En un espacio de 4 a 6 de la mañana? ¿O en un espacio de 3 a 5 de la mañana? No lo va a escuchar nadie. Entonces, ¿qué impacto va a tener? ¿Dónde conviene que esté? Entonces, esos equipos, ¿sí? Fíjense que son multidisciplinarios, porque hay alguien que se encarga de la gestión de los recursos, ¿sí? Hay alguien que se encarga de financiar eso. Si el programa tiene buena salida, tiene buen rating, entonces en ese caso seguirá financiándose, ¿sí? Si no lo tiene, el programa se le da de baja y se cambia por otra cosa, ¿sí? Pero básicamente, eh, lo que ocurre en ciencia es algo muy parecido. O sea, pasó algo muy parecido. Muchos equipos trabajan bajo el mismo techo y se van gestionando los turnos y los recursos, ¿sí? Entonces, por eso se habla de la macrociencia industrializada, ¿sí? La investigación científica requiere de grandes laboratorios compartidos por varios equipos de investigación y esto requiere la coordinación para poder optimizar los recursos, la burocratización de la ciencia. Lo mismo pasa con la universidad, ¿sí? Es decir, cuando decíamos, tenemos 3 alumnos, bueno, nada, podemos gestionar el espacio que tenemos, el campus que tenemos en la universidad y que cada alumno curse en un aula diferente. Las materias que tiene, es más, puede cursar una materia en un aula diferente cada vez. Ahora, cuando nosotros tenemos 10.000 alumnos cursando, ¿sí? Cuando tenemos 10.000 alumnos cursando, no podemos decir que cada uno vaya y curse en un aula diferente en el horario que le convenga, ¿sí? Ahí ya tenemos que organizarlos, por eso tenemos los horarios de cursada, los lugares de cursada. En este caso, bueno, este año es un tanto diferente, pero sí tenemos, por ejemplo, los horarios. Seguimos manejando los horarios de cursada, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque al haber gran cantidad de participantes, ¿sí? Eso se necesita coordinar, gestionar, ¿sí? Necesita organizarse de alguna manera. La quinta característica de la macrociencia es que es una macrociencia militarizada, ¿sí? A ver, pensemos en lo siguiente. Si tenemos en cuenta cuáles han sido los puntos más importantes o los horizontes más importantes en estos dos periodos de la ciencia, en la macrociencia y en la tecnociencia, ¿sí? Durante la macrociencia hubo un fuerte acento en lo militar, ¿sí? Un fuerte acento en lo militar. Mientras que vamos a ver que en la tecnociencia, ¿sí? el acento estuvo más puesto en lo comercial, ¿sí? En lo comercial. Ya vamos a ver por qué. La macrociencia militarizada sostiene que algunos macroproyectos científicos fueron financiados por el poder militar, ¿sí? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué pasa si ustedes descubren algo, ¿sí? Descubren algo, un avance en comunicación que no ha descubierto nadie hasta el momento y algo que puede cambiar el mundo? ¿Qué harían con ese descubrimiento que acaban de hacer? Y trataría de patentarlo, creo, antes de publicarlo. Bien, 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 perfecto, ¿sí? Entonces, ese es el camino que uno dice, bueno, ¿por qué patentarlo? ¿Por qué hay necesidad de patentarlo? ¿Cuál es la necesidad de patentar un descubrimiento como las vacunas, por ejemplo, para el COVID? ¿La van a Y sacar? porque hay como una cierta competencia en el ámbito científico de quién descubre primero y quién lo puede explotar comercialmente, ¿no? Exactamente, exactamente, ¿sí? Entonces, el camino que uno tomaría es el que decía Naomi, ¿sí? Yo lo patento para que, bueno, tampoco es cuestión de que yo esté laburando y después cualquiera se atribuya la idea, ¿sí? Que digan, bueno, acá el descubrimiento lo hizo tal persona, ¿sí? O tal equipo, tal laboratorio. Bueno, bárbaro. Pero después tendemos nosotros a publicarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que tenga difusión, para que pueda ser conocido, ¿sí? Y en cierta manera comprado, básicamente,
que nos puedan comprar lo que nosotros inventamos. Y si alguien quiere la receta de lo que nosotros inventamos, bueno, también se venden las recetas, ¿sí? Ahora bien, no era esto, ¿sí? Lo que pasaba durante la macrociencia con los macroproyectos militares. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dar a luz, digamos, a un gran avance a nivel militar ponía a un país determinado en una posición de superioridad frente a los otros, ¿sí? Es decir, si yo descubro, ¿sí? Si yo descubro, pongamos por caso la bomba atómica, ¿sí? La bomba atómica, que era uno de los descubrimientos, digamos, que cambió la manera de hacer ciencia. Si yo descubro, cuando se descubre o cuando se crea la bomba atómica, ¿sí? No se patenta la bomba atómica y no se publica de manera directa qué es lo que se hace, cómo se hace una bomba atómica, cómo hice para lograr, ¿sí? Para lograr la bomba atómica. ¿Por qué? Lo que se hace era publicar, bueno, que se había descubierto, nada más, y que era una forma muy potente respecto a todo lo conocido, mucho más potente respecto a todo lo conocido, y que iba a tener un gran impacto, y nada más. ¿Por qué? Porque eso le da al país o a la región que lo descubre una posición de superioridad sobre otros, ¿sí? Si lo patentan y lo publican, todo el mundo tiene acceso, entonces ya no es una fuente de poder militar, ¿sí? No es una fuente de poder militar. Y en ese caso, o en esta época, lo que se quería era mantener un poderío sobre otros países, ¿sí? A ver, cuando hablamos de poderío militar, cuando hablamos de imponerse sobre otros países, ¿de quién estoy hablando principalmente? ¿De qué país estoy hablando principalmente? Estados Unidos. Definitivamente. ¿Estados Unidos? Definitivamente, ¿sí? Es decir, en este sentido, digamos, yo tomo esta distinción entre la macrociencia y la tecnociencia, pero está fuertemente polarizada, digamos, por los avances que ha tenido principalmente, o esos avances militares vinieron principalmente desde Estados Unidos y Europa, ¿sí? Estados Unidos y Europa. Latinoamérica poco tenía para hacer en ese tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, es una distinción que es un tanto foránea, forastera, ¿sí? Pero no por eso deja de tener impacto en todo el mundo, ¿sí? No por eso deja de tener impacto en todo el mundo. Entonces, con la ciencia pasó esto, ¿sí? Con la ciencia pasó esto, que lo que se descubría, ¿sí? En esta macrociencia militarizada implica que algunos de estos grandes proyectos militares científicos, ¿sí? Eran financiados por el poder militar, pero no se publicaban, se mantenían en secreto, ¿sí? Entonces aparecen nuevos valores en la ciencia, el secreto, la disciplina, la lealtad, ¿sí? Los resultados de estos macroproyectos solamente van a pasar a la sociedad, como pensemos en lo siguiente, uno puede ir en este momento, ¿sí? Uno puede ir en este momento a un local, ¿sí? Y tiene la posibilidad, digamos, o por lo menos está la oferta, de poder comprar un dron, ¿sí? Yo podría comprar un dron. Ahora, los drones tuvieron aplicación, una gran parte de la tecnología a la cual nosotros tenemos acceso ahora, tuvieron principalmente, o en sus inicios, una aplicación en el ámbito militar, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo puedo comprar ahora un dron si el dron tenía aplicación militar? Porque ya deja de ser, digamos, una novedad, ¿sí? Es decir, yo me impongo, yo puedo imponer cierto poder frente a otros países en tanto mis descubrimientos sean secretos, ¿sí? Desde el punto de vista de la macrociencia. Ahora, cuando dejan de ser secretos y otro país también lo puede producir, entonces, ¿qué hago yo? Y bueno, compito un tiempo con ese país, ¿sí? Y cuando veo que hay muchos países en competencia, patento el dron y lo publico y que lo compre todo el mundo. Entonces, bueno, ya las fuerzas militares con las que yo estaba, digamos, en pugna, ¿sí? Ven que todo el mundo tiene acceso a un dron. Entonces, ya no se configura como una fuente de poderío, ¿sí? Pero para eso tiene que
dejar de ser novedad, ¿sí? Es decir, aparecen los resultados de estos macroproyectos, pasan a la sociedad como las computadoras, los drones, cuando empiezan a ser militarmente obsoletos. Es decir, si nosotros podemos comprar en este momento un dron que puede acarrear objetos de un lugar a otro y filmar con una calidad, no sé, 4K, por ejemplo, ¿sí? Hay que imaginarse qué es lo que se está usando entonces a nivel militar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo muchísimo más potente, ¿sí? Con muchas más funciones posiblemente, ¿sí? Entonces, en ese sentido se habla de la macrociencia militarizada, ¿sí? Los proyectos eran secretos y cuando pasaban a ser militarmente obsoletos, pasan a la sociedad, ¿sí? Pasan a la sociedad. Se vulgarizan, digamos, en cierta forma, ¿sí? ¿Qué pasa con la política científica en la macrociencia? De esto ya veníamos hablando bastante y decimos que la macrociencia trae aparejada la aparición de políticas científico-tecnológicas. Como hay tanta gente, o sea, como explota la cantidad de investigadores, empiezan a decir, bueno, a ver, tenemos muchos investigadores, pero no podemos tirar para cualquier lado, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Crear políticas científico-tecnológicas que orienten esas investigaciones hacia algún lugar. En nuestro caso, tenemos los sistemas de ciencia y tecnología, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? Organizar la ciencia, ¿sí? Para orientarla, para llevarla por un camino determinado, ¿sí? Entonces, en cierta forma, lo que prescribe es, bueno, cuáles son las investigaciones que se van a priorizar, por ejemplo. No es que uno no puede investigar cualquier cosa. En ocasiones puede haber trabas, ¿sí? Por cuestiones culturales, económicas, pero relativamente uno tiene la posibilidad de investigar muchas cosas distintas. Ahora, las políticas científicas lo que hacen es llevar esos avances de la ciencia por ciertos caminos, ¿sí? Por ejemplo, en este momento están siendo financiados muchos proyectos que tienen que ver con el COVID, tanto con la producción de vacunas como las formas, digamos, las formas psíquicas, por ejemplo, que va a tomar, o el impacto psíquico que va a tener en las personas, ¿sí? En el caso de la comunicación, se está hablando mucho del tema de la infodemia, están saliendo un montón de webinars, de seminarios virtuales, digamos, acerca de la infodemia, cómo combatirla, ¿sí? Entonces, digamos, todas las disciplinas están siendo afectadas por ciertos temas que se llevan adelante desde políticas científicas, ¿sí? Eh, y a su vez, ¿qué tenemos? Si tenemos secretarías de ciencia y tecnología, lo que tenemos son científicos, ¿sí? Científicos que antes eran tal vez científicos puros, digamos, que se dedicaban solo a la investigación, que pasan ahora a ser administrativos, ¿sí? Entonces tenemos el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿sí? O la subsecretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación, o el programa de ciencia para adolescentes, ¿sí? Entonces, esos programas, esas subsecretarías, esos ministerios son manejados, ¿sí? En gran parte por científicos, ¿sí? Que se incorporan al ámbito administrativo, es decir, empiezan a desarrollar otro tipo de papeles. Por eso, en muchos casos, ustedes tienen también algunas materias posiblemente que hacen a la gestión institucional, ¿sí? Hacen a la gestión institucional. Es decir, ustedes pueden ser comunicadores, pero también podrían estar a cargo de una secretaría de prensa, ¿sí? Donde implica no solamente el trabajo de campo, sino la gestión de una institución, ¿sí? La gestión de una institución. Y por otra parte, bueno, que esto también por ahí ya se venía anticipando un poquito, que es el tema de la agencia macrocientífica, ¿sí? Frente a los grandes hombres de la ciencia o grandes personajes, digamos, de la ciencia, de la modernidad, de la época moderna, es decir, de la pequeña ciencia, el sujeto de la macrociencia ahora va a ser plural, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se pasa de trabajar de manera individual prácticamente a trabajar en equipos, ¿sí? La macrociencia, entonces, decimos que la hacen las personas jurídicas, no las personas físicas, ¿sí? La escuela de Palo Alto, por ejemplo, que mencionaban recién, eh,
es una persona jurídica, porque es una institución que está compuesta por muchas personas, ¿sí? Las vacunas, lo que decíamos hace un rato, el desarrollo de las vacunas del COVID. No he escuchado yo, salvo las entrevistas que le hacen a determinados profesionales, la está llevando a cabo, por ejemplo, las vacunas del COVID, ¿quiénes las están desarrollando? Rusia, China, Cuba, ¿sí? Pero dentro de ello mencionan a todo un país, ¿sí? Y a lo sumo mencionarán un laboratorio determinado, ¿sí? Entonces, son instituciones, son personas jurídicas las que están llevando adelante estos avances, no personas físicas, no es Pedro Pérez, ¿sí? Entonces, con la macrociencia, estos objetivos epistémicos, es decir, el tema de investigar por el amor al conocimiento, ¿sí? Queda relegado en muchas ocasiones a otros objetivos que dan sentido a la financiación, militares, empresariales o motivos políticos. Es decir, sí, yo puedo hacer ciencia porque a mí me encanta el conocimiento, pero acá el objetivo es, a mí me contratan para conocer cuál es el impacto político de un determinado tipo de discurso, ¿sí? De un determinado tipo de discurso. Entonces, más allá de que a mí me gusta el conocimiento y mi objetivo de investigación va a ser eso, descubrir eso y encontrar cuál es el sentido de eso, ¿sí? Ese es el desarrollo de la macrociencia. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Se queda más o menos claro cuál es el origen de esto? O sea, el gobierno descubre, los gobiernos empiezan a descubrir que la ciencia puede aportarles, entonces lo empiezan a financiar, hay muchos científicos, hay que organizarlos, hay que gestionarlos, tienen que trabajar en laboratorios, rotando, y los objetivos son principalmente militares, políticos, empresariales. Perfecto. Bien, entonces, fíjense que no es menor este dato, esta cuestión de que la pata estaba fuertemente apoyada en lo militar, ¿sí? ¿Por qué? Y que digamos, el principal o uno de los principales países involucrados en esto haya sido Estados Unidos, ¿sí? A nivel militar, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es la derrota más, o una de las derrotas más contundentes que ha tenido Estados Unidos a nivel militar? ¿Qué guerra? El primer, no sé cómo se dice. Ah, bien. Uh-huh. Bien. Sí, es cierto. No, o sea, se refiere en este caso a Vietnam, a la guerra de Vietnam, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque fue derrotado, digamos, por alguien que, o sea, por una región que no era potencia, ¿sí? Por una región que no era potencia. Pensemos en lo siguiente. En este momento nos encontramos nosotros en Argentina a nivel de seguridad, ¿sí? Debatiendo nuevamente el tema de las pistolas, no me va a salir el nombre. Los teasers. Exactamente, ¿sí? Se encuentra nuevamente, digamos, sobre la mesa el debate, ¿sí? Supongamos que se implementan, ¿sí? Que además, en estos últimos 3 años, muchas dotaciones de policía han cambiado los móviles, tienen móviles 0 kilómetros, ¿sí? Que se han construido se han llevado adelante estructuras para que trabajen más cómodamente, que se les ha aumentado el sueldo. Fue uno de los sectores, digamos, a los cuales se les aumentó el sueldo después de la protesta. Es decir, hay muchos avances. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Qué pasaría entonces si, no sé, el nivel de delincuencia se quintuplica en este momento? ¿Qué diríamos nosotros?
Nosotros pagamos impuestos y esos impuestos van a los móviles nuevos, a las pistolas nuevas, a las estructuras nuevas, a los sueldos más altos, y sin embargo la delincuencia se quintuplica. ¿Qué es lo que haríamos? ¿Cómo nos quejaríamos? Decimos, bueno, a ver, si nosotros estamos poniendo una gran parte, ¿sí?, del PBI en mejorar la seguridad, ¿sí?, pero la seguridad no mejora, sino que empeora, ¿qué es lo que diríamos? Entonces no pongamos el dinero ahí, ¿sí? Retiremos ese dinero, que el gobierno no financie tanto eso. Con la ciencia pasó lo mismo. Con la ciencia pasó lo mismo. La financiación era fuertemente para el ámbito militar, ¿sí? Entonces tenían el mejor ejército, los mayores avances, los mejores desarrollos, las últimas tecnologías militares, van a Vietnam y los dieron vuelta, ¿sí? Alguien que no era potencia. La gente se empieza a enojar mucho, ¿sí? Entonces, esto dispara el inicio de la tecnociencia, ¿sí? El inicio de la tecnociencia con, entre otras cosas, los avances de la informática, ¿sí? Con los avances de la informática. A ver, ¿qué es lo que pasó? Si vemos la primera característica que, digamos, se emparenta con la de la macrociencia, porque se refiere a la financiación, en este caso, la financiación durante la tecnociencia empieza a ser privada. La ciencia se empieza a financiar de manera privada. ¿Por qué? El fracaso en la guerra de Vietnam y la desconfianza de la sociedad hacia la ciencia, ¿sí?, afecta el presupuesto que se destina a la ciencia. Entonces, si ahora la financiación no viene de la mano del gobierno, ¿sí?, si ahora la financiación no viene de la mano del gobierno, la ciencia se empieza a preguntar, bueno, ¿y de dónde sacamos el dinero? Esto se logra a partir de la ley de liberación de patentes, ¿sí?, y bajas de hasta el 25% en impuestos cuando reciben los proyectos una inversión privada, ¿sí?, en investigación y desarrollo. Entonces dicen, bueno, a ver, los privados dicen, si a mí me bajan el 25% de impuestos, si yo financio la ciencia, gasto menos financiando la ciencia que en ese 25% de impuestos, ¿sí? Una política impositiva muy fuerte para alentar, ¿sí?, a que la ciencia se siga produciendo. Al punto tal que, si no me equivoco, pocos años después, el 70% prácticamente de la financiación de la ciencia era privado, ¿sí? Y quedaba el 30% restante por parte del gobierno o mixto, ¿sí? Pero la financiación de la ciencia pasa a ser principalmente privada. Ahora bien, si yo soy un privado, ¿sí?, si yo soy un privado y voy a financiar la ciencia, a mí no me interesa, no sé, yo produzco, no sé, maderas, por ejemplo, o productos de limpieza. Mis fuertes son los productos de limpieza, ¿sí? Yo soy, no sé, el señor Johnson & Johnson. Eh, Produzco artículos de limpieza, a mí no me interesa que los países estén en guerra. Entonces, yo no voy a hacer una financiación militar. Mis objetivos no van a ser militares. Mis objetivos van a ser comerciales, ¿sí? Mis objetivos van a ser comerciales. Entonces, empieza a cambiar el objetivo y por eso yo les decía, durante la macrociencia los objetivos eran principalmente militares porque los financiaba el gobierno para poder obtener poder. Ahora, como la financiación es privada, los fines empiezan a ser más comerciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque los privados quieren vender, hacerse conocer, ¿sí? Y en esto descubren también una posibilidad, ¿sí?, además de la baja en los impuestos. Empieza a haber una mediación mutua entre lo que es la ciencia y la tecnología. Es decir, en este momento, o durante el periodo de la tecnociencia, la ciencia y la tecnología son interdependientes en la producción del nuevo conocimiento. Y no puede haber ciencia sin tecnología, así como tampoco puede haber nueva tecnología sin la ciencia. Pensemos en esta misma clase, ¿sí? Pensemos en la clase que estamos teniendo en este momento, ¿sí? No sería posible, ¿sí?, formar futuros científicos, por ejemplo, sin el desarrollo de la tecnología, sin una computadora o un teléfono, sin la conexión a Internet, ¿sí? Es decir, no podemos pensar, y menos en este momento, ¿sí?, la educación sin tecnología o la formación en ciencias sin tecnología. Pero tampoco podríamos pensar
en los avances tecnológicos si no avanza la ciencia, si no es abordado por la ciencia, ¿sí? Entonces, por eso dice que hay una mediación mutua entre la ciencia y la tecnología, ¿sí? Ya les digo, esta clase no sería posible, ¿sí? sin el desarrollo de la tecnología. Lo mismo pasa con los avances o en la vacuna del COVID, por ejemplo. Es decir, dentro de lo que se llama el laboratorio de Rusia, por ejemplo, hay gente que está trabajando en conjunto y que nunca se vio la cara posiblemente. ¿Por qué? Y porque lo que hacen es levantar datos y subirlos a la nube y trabajar los datos en la nube, ¿sí? Es decir, la ciencia avanza gracias a estas tecnologías. No hay otra manera de concebirlo, digamos, sería imposible, no sé, lo que decíamos, la transcripción del genoma hecho en papel, por ejemplo, ¿sí? La decodificación hecha en papel. Se necesita software, se necesita instrumental de análisis, se necesita microscopio, se necesita... bien, empezamos a tener empresas tecnocientíficas, ¿sí? Es decir, antes estaba la macrociencia industrializada que producía el conocimiento a gran escala, ¿sí? Pero ahora, en la tecnociencia, se habla de empresas tecnocientíficas y aparece un nuevo sector económico que está ligado al conocimiento, ¿sí? Al conocimiento científico y la rentabilización del conocimiento. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes usan Windows? ¿Cuántos de ustedes usan Windows como sistema operativo? Bien, bien. Todos, ¿sí? Bien, bien, bien. ¿Alguien usa Linux? Yo no uso Linux. Lo tengo por ahí en una máquina, pero no me, no me hallo con Linux todavía. Bien, somos 15 personas, ¿sí? De las 15 personas, vamos a suponer que todas usamos Windows, ¿sí? Ahora, ¿quiénes tienen Windows pago, legal? Yo no puedo levantar la mano, lamentablemente. Es posible que muy pocos, ¿sí? Es posible que muy pocos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque uno para... Yo no pagué. Todo ilegal, sí, sí, sí. Acá al momento de prender la compu nos ponemos todo el parche en el ojo y el loro el loro en el hombro. Pero, pero es cierto, ¿sí? Es cierto y es una realidad, más allá de que lo tomemos a chiste, es una realidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque, es decir, ¿qué ventaja tiene el Windows pago o legal? ¿Sí? Que podemos, por ejemplo, descargar actualizaciones y no se nos va a colgar, no nos va a aparecer pantalla azul, no nos va a aparecer, o pantalla, no sé ya qué color será con el nuevo Windows, pero no se nos va a colgar, no se nos va a cortar, tiene soporte técnico para distintos inconvenientes que podamos tener, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, tiene actualizaciones constantemente, ¿sí? Actualización de seguridad para el problema número 5328/3DF, bla, 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 ¿sí? Ahora, esas actualizaciones, si nos ponemos a pensar en qué consisten, no es otra cosa que conocimiento desarrollado, aplicado a software, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos venden a nosotros? Nos venden básicamente el conocimiento, ¿sí? Entonces, dicen, bueno, ¿querés tener un Windows original? Sí. Bueno, tenés que comprar la licencia. Entonces, el conocimiento, en ese caso, toma la forma de una licencia, ¿sí? El conocimiento se vende. Durante la tecnociencia, el conocimiento se empieza a comercializar, ¿sí? Empieza a ser un valor o un bien, una mercancía. El conocimiento se convierte en una mercancía, ¿sí? Eh, si uno quiere participar en el Congreso Internacional de Comunicadores Sociales, sí, bueno, ¿dónde se hace? Y se hace en, no sé, en Austria, ¿sí? O en Estados Unidos, se hace en Estados Unidos. Ajá, ¿y cuánto sale? Y sale $150 inscribirse.
¿sí? Entonces uno dice, pero, y bueno, es conocimiento. ¿Querés llegar al conocimiento? Se vende, ¿sí? Quiero conocer o quiero tener información acerca de tal temática que es lo último que se está estudiando. Busco en Google Académico y no encuentro nada, ¿sí? Pero acá hay una revista científica que tiene un par de artículos acerca de la temática. Bueno, a ver, entro. No, tenés que pagar. ¿Querés leer los artículos? Tenés que pagar una suscripción. El conocimiento, sobre todo el más actualizado, el más novedoso, lo último, ¿sí? Se vende. Pasa a ser el conocimiento entonces una mercancía, ¿sí? Un bien económico, ¿sí? Y ese conocimiento toma distintas formas. Uno de ellos son las licencias, como hablábamos recién con Windows. Ahora, voy a hacer una pregunta muy inadecuada para la hora, pero ¿a alguien le gustan las empanadas? Bueno, detrás de esa crueldad hay un ejemplo. Hay un ejemplo. No es el objetivo ser cruel, sino llegar al ejemplo, ¿sí? Pero bueno, uno dice que el conocimiento, si está ligado a una emoción, eh, puede aprenderlo mucho más fácilmente. En este caso, no es una emoción, pero casi. ¿Yo podría ponerme un local de venta de empanadas? Sí, seguramente. Ahora, ¿qué pasa si yo a mi local de venta de empanadas afuera le pongo el cartel? Y digo, a ver, quiero llegar a la gente, así que ya sé lo que le voy a poner. Voy a poner un cartel afuera que diga venta de empanadas, El Noble. ¿Puedo? ¿Puedo hacerlo? No puedo. Depende. Bien, bien, bien. Las dos respuestas están bien. ¿Sí? No puedo hacerlo así sin más. Exactamente. Eso depende. ¿De qué depende? De que pague una franquicia. ¿Sí? Es la única manera en que no me robe la marca. ¿Por qué? Porque la marca se vende. ¿Sí? Se vende a modo de franquicia. Pensemos, a ver, ¿qué otras franquicias conocen? ¿Qué otras franquicias conocen? El Noble es una franquicia, por eso está repartido por toda la Argentina. Es una franquicia de empanadas. Y me parece que ha incorporado más producto últimamente. No sé. No. Es lo que pasó acá cuando llegó la hamburguesería. Mostaza, Grido, exactamente. Mostaza, Grido. Me parece que también Andrea Franceschini me parece que también es una franquicia. ¿Sí? Es decir, ¿y qué hace esto? ¿Qué me garantiza la franquicia? No solamente me garantiza clientes, ¿sí? No solamente me garantiza clientes, no solamente me garantiza una materia prima homogénea, digamos, que es igual para todas las franquicias, ¿sí? Sino que a su vez también me brinda conocimientos. Me brinda conocimientos. Cuando yo compro una franquicia estoy comprando conocimientos. ¿Por qué? Porque si yo compro o pago, no sé, la franquicia del Noble, yo estoy obligado a hacer empanadas con determinada materia prima y meterlas a un horno que tiene determinadas características y el tiempo que me indica la franquicia, con el horno funcionando bajo ciertas condiciones. Y las voy a envasar en una caja que tiene determinadas características. Entonces, es conocimiento desarrollado y aplicado a un producto que yo compro, ¿sí? Bajo la promesa de, bueno, con esto voy a tener cierta cantidad de clientes y el negocio va a caminar, ¿sí? Pero es básicamente yo lo que estoy comprando cuando compro una franquicia, estoy comprando conocimiento. ¿Qué es lo que pasa en la tecnociencia? ¿Sí? En la tecnociencia, se convierte la producción de conocimiento en empresas, ¿sí? En empresas tecnocientíficas. El conocimiento pasa a ser, el capital intelectual deviene mercancía y no se comunica libremente, sino que se convierte en propiedad privada.
en este caso, ¿sí? Es decir, hay conocimientos, nosotros pensamos que todo está en Internet, ¿sí? Pensamos que todo está en Internet. No, no está todo en Internet. En Internet está lo que ya es de libre circulación y lo que tiene algún valor, ¿sí?, de mercado, salvo por ahí conocimientos generados por personas más independientes, ¿sí?, que tratan de estar, digamos, por fuera del sistema económico capitalista, pero básicamente, digamos, la mayor parte de los conocimientos nuevos actuales, ¿sí?, son pagos. Entonces, en ese sentido, el conocimiento ha devenido en mercancía, mayoritariamente, ¿sí? Mayoritariamente. Por otra parte, durante la tecnociencia se conforman lo que son las redes de investigación. Antes teníamos los laboratorios de investigación que decíamos, distintos equipos trabajan bajo el mismo techo y se van rotando para aprovechar los recursos que tienen. Con la tecnociencia, que se da a partir de la creación de la computadora, ¿sí?, o como consecuencia de la creación de la computadora y por ende de las redes, ¿sí?, de las redes como Internet, ahora ya no se trabaja solamente en laboratorios. Los equipos no necesitan trabajar bajo el mismo techo. Los laboratorios aislados, ¿sí?, separados geográficamente, trabajan en red en el mismo proyecto, participando diferentes equipos, diferentes empresas e incluso diferentes países, ¿sí? En muchos casos ustedes han escuchado que dice, bueno, una investigación española-argentina, ¿sí?, o una investigación realizada en Hispanoamérica. Bueno, participó España, participó Argentina y participó Chile, ¿sí? Pero los investigadores nunca estuvieron bajo el mismo techo como pasaba en la macrociencia con los laboratorios de investigación. ¿Por qué? Porque ahora, a partir del uso de los tecnodatos, ¿sí?, que es esto que hablábamos recién de los datos en la nube, por ejemplo, equipos que están geográficamente muy dispersos pueden acceder, ¿sí?, a la misma información a través de levantar los datos en la nube, por ejemplo, y trabajarlos ahí. Se necesitan entonces para esto las tecnologías de la información y la comunicación. Sin esto no podría llevarse adelante. Por eso también en el punto 2 hablábamos de la mediación mutua entre ciencia y tecnología. Se interdependizan el nuevo conocimiento científico que se produce con las TICs, con la tecnología, ¿sí? Por otra parte, existe un ala, digamos, de la tecnociencia que es militar, donde los científicos se han visto cada vez más involucrados en empresas militares y en estas etapas, ¿sí?, con la tecnociencia, las guerras se empiezan a transformar en ciberguerras. Es decir, recién en este último tiempo escuchamos que digamos, se dan ciberataques, ¿sí? Se dan ciberataques donde se quedan susceptibles, digamos, por ejemplo, no sé, los escudos de defensa de un país determinado, ¿sí? Se hackean los escudos de defensa de un país determinado. Es decir, ya lo que antes era el peligro de una invasión de militares encarnados en personas, por ejemplo, ahora se da de otra manera. La guerra se ha modificado, ¿sí? No sé, se dan ataques con drones, por ejemplo, o con, no sé, misiles de largo alcance. Entonces ya no se dan las guerras de la manera en que se producían antes, ¿sí? Se dan de otra forma, y esto a partir de justamente los desarrollos tecnológicos, ¿sí? Y por otra parte, en el punto 6, el nuevo contrato social de la ciencia, nosotros teníamos, con la macrociencia, teníamos lo que eran las instituciones que se dedicaban a la organización de la ciencia, ¿sí?, a gestionar la ciencia y burocratizarla en cierta manera para tratar de organizarla. Pero ahora, ¿sí?, ahora aparecen los planes de ciencia y tecnología, ¿sí?, que establecen las prioridades de la investigación y que van a ir variando según el marco o contexto de acción. Es decir, son planes a largo plazo. Nosotros tenemos en Argentina lo que es el Plan Argentina Innovadora 2020, ¿sí?, que se puede descargar desde la web,
el Argentina Innovadora 2020 establece, por ejemplo, cuáles son las líneas prioritarias, pero ya no como en la macrociencia a corto plazo, ¿sí? Sino acá se hace a largo plazo, porque este plan viene desde el 2016, si no me equivoco, 2015 o 2016, se planifica qué orientación va a tomar la ciencia durante los próximos 5 años. No solamente un ministerio de Ciencia y Tecnología o una Secretaría de Ciencia y Tecnología que organice, sino que a su vez se empiezan a hacer planes a largo plazo, ¿sí? Y en esta Argentina Innovadora 2020 se destacaban algunas líneas de investigación, ¿sí? Tales como la biotecnología, la nanotecnología y las TICs, que ya habíamos hablado, me parece, en una de las clases anteriores, ¿sí? Entonces, todo lo que vaya por esa línea, ¿sí? Se va a desarrollar durante esos 5 años, se supone que termina ahora en 2020, ¿sí? La pandemia obviamente cambió la dirección de esto, pero ese era el plan a largo plazo, ¿sí? Es decir, ya no solamente tener instituciones que organicen la ciencia, sino tener planes para orientar en un futuro la ciencia, ¿sí? Y en este sentido ustedes habrán escuchado hablar de las carreras prioritarias, que me parece que también lo mencioné la otra vez. Hay lo que se dicen carreras prioritarias en el otorgamiento de becas, por ejemplo, o en la financiación de las universidades, ¿sí? Entonces, si hablamos de nanotecnología y biotecnología, obviamente, bueno, ciertas ingenierías van a recibir mucho más presupuesto que, no sé, las carreras de filosofía, por ejemplo, las facultades donde tengan filosofía. Por eso, no sé, la carrera de física tiene posiblemente o la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales tiene un presupuesto que es mucho mayor que la Facultad de Ciencias Humanas, siendo que la Facultad de Ciencias Humanas tiene más estudiantes, ¿sí? Entonces, no necesariamente la financiación siempre va por la cantidad de estudiantes, sino, bueno, por la importancia que le brindan desde estas oficinas institucionales, ¿sí? Y en función de ello, bueno, al interior hay muchas veces clasificaciones en términos de carreras más prioritarias o menos prioritarias, ¿sí? Y esto, digamos, va de la mano con este tipo de planes, con la Argentina Innovadora 2020, por ejemplo. Y por otra parte, como última característica de la tecnociencia, se da la pluralidad de los agentes científicos. ¿Por qué? ¿En qué consiste esto? A ver, decíamos que el conocimiento se transformó en una mercancía, ¿sí? En un valor económico. El conocimiento tiene un valor económico. Ahora bien, si yo quiero vender algo, ¿sí? Yo soy científico y descubro cosas, creo cosas, invento cosas, ¿sí? Aporto conocimiento nuevo, pero de venta yo no tengo ni idea, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Y necesariamente dentro de mi equipo de investigación tenemos que estar los investigadores, ¿sí? Que vamos probando y descubriendo, los técnicos, que son los que ven cómo se da la aplicación de ese conocimiento, pero a su vez también vamos a necesitar otro tipo de personajes dentro de la tecnociencia. Vamos a necesitar, no sé, asesores de ventas, por ejemplo, agentes de ventas, ¿sí? Que se especialicen en la parte, digamos, en ese aspecto. Yo no sé vender un conocimiento, entonces necesito contratar a alguien que lo venda por mí. A su vez, ese conocimiento yo no lo voy a vender solamente en Argentina, lo voy a vender en otros países. Entonces, necesito asesores de publicidad para saber de qué manera llegar al público de otros países, ¿sí? Al público de otros países, cómo llamar la atención para que compren mi producto, mi conocimiento básicamente. Y a su vez necesito saber cuáles son las condiciones en las que un producto se puede vender. Alguien que conozca si mi producto es tangible, ¿sí? Si yo vendo, no sé, teclados de computadora y quiero ampliar el mercado a otros lugares, ¿sí? Necesito personas que conozcan acerca de las leyes de esos otros países donde las voy a vender, que conozcan leyes de aduana, que conozcan, ¿sí? Economistas, que vean, bueno, si mi producto cotiza en bolsa o mi empresa cotiza en bolsa, bueno, de qué manera lo va a sostener, lo va a manejar para que
mi empresa dedicada al conocimiento siga creciendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, se incorporan nuevos agentes a la ciencia. Con la tecnociencia, el sujeto plural de la macrociencia, que eran científicos, ingenieros y técnicos, se consolida, es decir, ese equipo sigue estando, pero a su vez empiezan a incorporar nuevos agentes tecnocientíficos, gestores, asesores, gente de marketing, jurista, entidades financieras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Hasta ahí queda, se comprende, dudas, preguntas acerca de esta distinción entre la macro y la tecnociencia. Bien. Bien, 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 bien. Genial. Seguimos entonces un poquito más. Eso sería la distinción entre estos dos periodos de la ciencia, ¿sí? Estos dos grandes periodos de la ciencia, aparte del periodo de la ciencia romántica o la pequeña ciencia. Ahora bien, la ciencia, ¿sí? Como decíamos hace rato, si nosotros tenemos un descubrimiento, ¿sí? Lo patentamos y lo publicamos. Es decir, lo compartimos, tratamos de compartirlo, ¿sí? Y más nosotros que tenemos ese tipo de valores que vienen muchas veces de la mano de participar de una universidad pública, ¿sí? Participar de una universidad pública gratuita, y decir, bueno, a ver, yo descubro esto, ¿sí? Yo descubro algo, un avance, y sí, lo voy a patentar, pero también lo voy a hacer público, ¿sí? Lo voy a dar a conocer de alguna manera. Entonces, lo vamos a comunicar de alguna forma, ¿sí? Entonces tenemos como ese sentimiento de devolución también, ¿sí? Por aquella educación que hemos recibido gratuitamente y de manera pública, ¿sí? En una institución pública. Entonces, ahora, ¿de qué manera la ciencia llega a la sociedad? ¿Sí? La comunidad científica se pone en contacto de dos formas principalmente, ¿sí? Que son las reuniones científicas y las publicaciones escritas, ¿sí? Las reuniones científicas implican congresos, jornadas, foros, ¿sí? Donde se presentan distintos tipos de trabajos libres, ¿sí? Una lectura, un comentario sobre una investigación o la forma de póster, ¿sí? Muchas veces. Y cuando uno es muy bueno en la temática, ¿sí? Cuando uno es muy bueno en la temática que se va a desarrollar, lo invitan incluso para dar una conferencia, ¿sí? Una conferencia. Y esas conferencias principales muchas veces están desprovistas de horarios de póster y publicaciones libres. Es decir, se inaugura un congreso con una conferencia a cargo de alguien o de una mesa de expertos, ¿sí? En materia de una temática determinada. Después se abren las exposiciones libres y los póster, y después otra vez vuelve otra conferencia más, o muchas veces se cierra con una conferencia, ¿sí? Entonces, son distintas formas de reuniones científicas. En este contexto, lo que entendemos por reuniones científicas no necesariamente implica todos estar bajo el mismo techo, ¿sí? Como los laboratorios de la macrociencia, sino estar en redes tecnocientíficas, ¿sí? Como en la tecnociencia. Es decir, participamos de muchos congresos online. Los expositores, en este momento precisamente, los expositores exponen a través del Meet, lo hacen online, ¿sí? Los congresos son online en este momento. Los seminarios, bueno, han surgido nuevas cuestiones como los webinars, ¿sí? Los seminarios web, y que a nosotros se nos hace cada vez más común. No sé las clases vía web si tienen un nombre particular, pero son formas de los congresos, los seminarios, son formas de reuniones científicas donde lo que se hace es publicitar o hacer público el conocimiento, ¿sí? Es una de las vías, uno de los caminos. El otro camino para hacer público el conocimiento son las publicaciones, ¿sí? Y estas publicaciones incluyen de todo: revistas científicas donde se publican artículos, capítulos de libros, manuales también, ¿sí?
¿Cuál es la ventaja y la desventaja de un manual? O la desventaja si comparamos un manual con un paper, por ejemplo, publicado en un artículo de una revista científica. La desventaja que tienen los manuales, ¿sí? La desventaja que tienen los manuales es que los manuales son grandes compilaciones. Entonces, muchas veces para armar un manual uno puede tardar entre 2 y 5 años, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros accedamos a ese manual, siempre y cuando se produzca en nuestro país y podamos acceder ese mismo año, pero con la posibilidad de comprar, por ejemplo, online, desde cualquier país, vamos a suponer que apenas se produce el manual, nosotros podemos adquirirlo. Pero, ¿qué es lo que tiene ese manual? Ese manual tiene conocimientos que muchas veces tienen ya entre 2 y 5 años de antigüedad. ¿Sí? Entre 2 y 5 años de antigüedad. Frente a lo que son las publicaciones en revistas científicas que muchas veces tienen tiradas trimestrales o cada 6 meses, por ejemplo. Entonces sabemos que ese conocimiento tiene como mucho, ¿sí? 6 meses de antigüedad o 3 meses de antigüedad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay publicaciones como los papers de las revistas científicas, artículos de revistas científicas, que son más actualizadas. Podemos pensar que tienen un contenido más actualizado que los manuales, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces hay una combinación de ambos aspectos. Yo por ahí, bueno, en los casos en los que llevamos a cabo un diseño de investigación, ¿sí? Trato de ir por la doble vía. Por ejemplo, que ustedes puedan presentar un informe de investigación, que es una manera o sea, toma la forma de un escrito, ¿sí? Una publicación escrita, pero a su vez una exposición, ¿sí? Entonces toma la forma de una reunión científica. Entonces la ciencia queda, los descubrimientos, los avances que ustedes hacen, quedan, digamos, publicados por las dos vías, ¿sí? Quedan publicados por las dos vías. Bien. Y la investigación científica, ¿sí? La investigación científica es la búsqueda de una cierta manera, ¿sí? No es una búsqueda intuitiva, sino que es buscar de una determinada manera la respuesta a una pregunta que surge de un problema de la vida cotidiana, pero que puede ser analizado, ¿sí? Y que muchas veces encontramos esas respuestas y esas respuestas van a ser provisionales, ¿sí? Van a sumarse a los conocimientos que tenemos hasta el momento, ¿sí? sobre esa temática. Incluso muchas veces, si esa respuesta nueva que nosotros obtenemos con una investigación implica dar por tierra conocimientos previos, ¿sí? Descartar y descartarlos, por ende. Pero básicamente investigar es buscar, ¿sí? Es buscar respuestas a una pregunta, les digo, para la cual o bien no teníamos una respuesta o bien teníamos respuestas pero nos parecían insatisfactorias, ¿sí? Entonces, y no es buscar de cualquier manera, ¿sí? Entonces, esa forma de elaborar una investigación científica, ¿sí? Es lo que llamamos el método científico. ¿Qué hace referencia al método? Se refiere al camino para poder hacer ciencia, para poder producir conocimiento, ¿sí? Y no existe un solo camino para poder encontrar el conocimiento, como veíamos con los paradigmas, ¿sí? Con los paradigmas vimos que no había una sola forma de ver la realidad, por lo tanto, no hay una sola manera de hacer ciencia, ¿sí? El paradigma va a influirnos en la forma en que nosotros abordamos un objeto de investigación, ¿sí? Y por ende, los métodos van a ser distintos. ¿Se acuerdan que cuando vimos los paradigmas, vimos, entre otras cosas, la dimensión metodológica, ¿sí? Cómo es la relación o cómo puedo conocer aquello que quiero conocer, ¿sí? Nos referíamos a cómo puedo conocer aquello que quiero conocer. Eso implica que si hay distintas dimensiones metodológicas según el paradigma, quiere decir que hay distintos métodos, distintos caminos para hacer ciencia. Y la metodología es justamente el estudio de esos distintos caminos, ¿sí? El estudio de esos distintos caminos. Ahora bien,
entre, digamos, una de las posibilidades, ¿sí? Una de las posibilidades para, digamos, particionar el proceso de investigación a nivel didáctico, ¿sí? Es el que planteó Dora Sosa y Olga García de Castro en el 2001, ¿sí? También han sido referentes en el área metodológica, ¿sí? Formadoras en el área metodológica, y que ellas plantean el proceso de investigación, ¿sí? Dividido en distintos pasos, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los pasos que tenemos que llevar adelante en un proceso de investigación? En primer lugar, tenemos un planteo del problema. Es decir, ¿y qué incluye el planteo del problema? Que muchas veces está dentro de un artículo o en una tesis, dentro de lo que nosotros llamamos, por ejemplo, la introducción, ¿sí? Dentro de la introducción vamos a encontrar aspectos de este paso del proceso de investigación, el planteo del problema. ¿Y en qué tiene que ir ahí? ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué tenemos que buscar? Tenemos que identificar el problema, ¿sí? Ver qué problema es dentro de una situación determinada. Es más, muchas veces dentro de un tema, de un gran tema de investigación, como la infodemia, por ejemplo, bueno, ¿qué es lo que me interesa a mí de la infodemia? Pues mi, mi investigación no puede ser sobre la infodemia, sino, bueno, no la terminaríamos nunca, ¿sí? Entonces, yo dentro de lo que es la infodemia tengo que ver qué es lo que me interesa, qué aspectos, en quiénes lo quiero investigar también, ¿sí? Si lo quiero investigar, cómo afecta la infodemia a través de los medios radiales a los adultos mayores de 60 años, ¿sí? Entonces yo ahí empiezo a precisar un poco más cuál es mi problema de investigación, porque estoy hablando de, en primer lugar, cómo afecta, tendría que ver en qué aspectos los afecta, si es psíquico, social, ¿sí? En segundo lugar, cómo afecta a un determinado rango etario, ¿sí? Ya ahí estoy restringiendo y estoy siendo más concreto con mi problema de investigación. Y por otra parte estoy diciendo la infodemia a partir de los medios radiales, es decir, no voy a tomar en cuenta cualquier medio al que esté expuesta la persona, ¿sí? Sino el efecto de determinado tipo de medios, ¿sí? Entonces, o las formas en que, digamos, características de las fuentes de información sobre la pandemia que tienen las personas con una determinada característica, ¿sí? Entonces, de esa forma yo lo que voy haciendo es, dentro de una gran situación, voy haciendo más concreto el problema, lo voy identificando y lo voy delimitando, ¿sí? Esa delimitación implica marcar los límites del problema para hacerlo abordable. Esa delimitación es teórica, ¿sí? Hay una delimitación teórica del problema, que es lo que voy a entender yo por infodemia, ¿sí? Que tiene que ver con el marco teórico también. ¿Qué es lo que voy a entender yo por infodemia? ¿Cómo la voy a conceptualizar? Un límite espacial también en quiénes, o sea, hasta dónde va a llegar mi investigación a nivel geográfico, por ejemplo. ¿Qué lo voy a hacer con los adultos mayores de 60 años de la ciudad de San Luis o de la provincia de San Luis o de la Argentina o del mundo? ¿Sí? Eso va a depender, esa delimitación yo la tengo que hacer en función de varios elementos. Si yo estoy haciendo una tesis, por ejemplo, de licenciatura, no puedo plantear la infodemia a nivel mundial en personas mayores de 60 años, por ejemplo, a partir de medios radiales y televisivos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no voy a terminar nunca, ¿sí? Entonces tengo que ir acotándolo, Eso sería acotarlo, o sea, una delimitación espacial. Habíamos hablado de una delimitación teórica que tiene que ver con conceptualizar bien qué voy a entender, por ejemplo, por infodemia, ¿sí? Y por otra parte, hay delimitaciones también de tipo temporales, que tienen que ver con, bueno, ¿cuánto tiempo yo le voy a dedicar a esta investigación? ¿Sí? Me armo muchas veces un cronograma para decir, bueno, a ver, mi investigación tiene que entrar dentro de los tiempos de la tesis, ¿sí? Que es un año, por ejemplo. Listo, yo en un año, como máximo, tengo que estar terminando esto, ¿sí? Y después, dentro del planteo del problema, viene la formulación, que la formulación es una exposición clara para poder lograr la comprobación empírica,
Después vamos a entrar en lo que es el planteo del problema, ya más en profundidad. Pero básicamente el primer paso del proceso de investigación es el planteo del problema. En segundo lugar, el diseño, que se divide en dos partes. En el diseño nosotros tenemos la planificación y la ejecución. Fíjense que son complementarias. ¿Por qué? En primer lugar, porque decíamos que la ciencia no avanza por intuición, sino que hay que planear antes de, ¿sí? Entonces, ¿qué planificamos? Los objetivos o las hipótesis, es decir, qué es lo que queremos lograr nosotros, qué pensamos sobre el fenómeno para después ir a contrastarlo con la información empírica o de campo, ¿sí? Pero primero planificamos a ver qué es lo que nosotros pensamos que vamos a encontrar, cómo operacionalizamos esos objetivos o hipótesis. Cuando hablamos de infodemia, ¿sí? ¿Cómo hacemos para poder trabajar ese concepto de infodemia en las personas mayores de 60 años? ¿Cómo sabemos si hay presencia de infodemia o no presencia de infodemia? ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta que la persona está saturada de información o no está saturada de información? ¿Sí? Mediante, digamos, vamos a tener que determinar cuáles son los factores o los aspectos que vamos a indagar, en quiénes, ¿sí? En quiénes, que son las unidades de análisis, y cuál es la relación que se establece entre estas personas y la infodemia, por ejemplo. ¿Sí? ¿De qué manera se relacionan? ¿Nosotros qué pensamos? ¿Que hay o que no hay? ¿Que les afecta o que no les afecta? ¿Y que de qué manera les afecta? ¿Sí? Y a su vez, en el diseño, también tenemos que determinar qué técnicas vamos a utilizar para poder recolectar información. Por ejemplo, ¿cómo voy a enterarme o sea, cómo voy a evaluar si la persona está bajo el influjo de la infodemia o no? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? ¿Entrevistas? ¿Voy a hacer cuestionarios? ¿Voy a hacer observación? ¿Voy a analizar lo que publican en Facebook, por ejemplo, o en alguna red social? ¿Voy a hacer un análisis de discurso para ver si hay presencia o no de una saturación de información? ¿Sí? Entonces, y a su vez tengo que determinar también las técnicas de análisis. Es decir, una vez que yo tenga esa información, que yo tenga las entrevistas o los cuestionarios o las capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook que hacen estas personas, ¿qué hago con esa información? ¿Cómo la analizo? ¿Sí? Le voy a dar un análisis estadístico y voy a ver qué porcentaje está saturado y qué porcentaje no, por ejemplo, o le voy a dar un matiz más interpretativo, voy a hacer un análisis más interpretativo, ¿sí? Complementario y dentro de lo que es el diseño, viene la ejecución. Cuando nosotros ya planificamos todo esto, dijimos, bueno, ¿qué es lo que queremos lograr con los objetivos o las hipótesis? ¿Cuáles son las variables o los factores que vamos a indagar? ¿En quiénes lo vamos a indagar? ¿Qué herramientas vamos a aplicar para sacar esa información y cómo la vamos a analizar? Nos vamos a la ejecución, que es justamente aplicar. La ejecución es aplicar aquello que planificamos. Entonces dijimos que íbamos a tomar una entrevista, vamos y recolectamos los datos y tomamos una entrevista. Esas entrevistas las vamos a organizar en matrices o bases de datos, ¿sí? Que son tablas, grandes tablas, para no tener que andar acarreando las 500 entrevistas de un lado para otro. Entonces, ¿qué hacemos? Volcamos esa información en tablas, que puede ser en un Excel, o volcamos las entrevistas tomadas, las desgrabamos y las ponemos todas en un gran archivo de Word, ¿sí? Para después procesarlas, ¿sí? El procesamiento, ¿sí? En algunos casos se da a partir del uso de la estadística descriptiva, inferencial o ambas como una herramienta auxiliar. Esto está más orientado a lo que sería la unidad 2, que son los procesos cuantitativos. Pero si yo recojo información mediante entrevistas, por ejemplo, tal vez no quiero hacer un uso de la estadística, sino de técnicas más interpretativas, como decíamos recién, ¿sí? De comprender qué es lo que me quiere decir la persona y rescatar, no sé, contradicciones que pueda llegar a tener en el discurso, ¿sí? Que nos diga, no, sí, yo estoy, yo siempre estoy muy bien informado, porque yo siempre estoy muy bien informado porque siempre veo el mismo canal, ¿sí? El mismo canal de televisión, o escucho el mismo programa de radio todas las mañanas. Ahí me informo, así que me informo bien. Bueno, uno dice, ese tipo de cuestiones a veces implican una contradicción. O sea, ¿qué entiende la persona por estar bien informada? Si es ser leal siempre al mismo, al mismo programa de radio, o si
frente a lo que podamos llegar a pensar nosotros, que por ahí tal vez estaría más informada si escuchase distintos programas de radio con distintas miradas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y el penúltimo paso es la respuesta al problema, es decir, cuando nosotros hacemos este procesamiento de la información, luego la tenemos que analizar, que implica ver esos elementos relacionales entre las personas y lo que estamos evaluando e interpretar esa información. Si yo digo que el 80% de las personas mayores de 60 años tiene características que nos hacen pensar que están siendo afectados por la infodemia, ¿sí? Bueno, tendré que interpretar si ese 80% a mí me parece que es mucho, si me parece que es poco, comparado con qué es mucho, comparado con qué es poco, ¿sí? Entonces, esa es una manera de interpretar, es encontrarle significado, ¿sí? Encontrarle significado a esa información que surge del análisis. Y a partir de ello, sacar conclusiones, es decir, reconstruir esa información obtenida, ¿sí? Y discutir. El elemento de la discusión es cuando nosotros comparamos nuestros resultados con los de otros autores para ver en qué coinciden, qué difieren, ¿sí? Y por qué podemos estar coincidiendo en ciertos aspectos y que tengamos diferencias en otros, ¿sí? Por ejemplo, no sé, podríamos evaluar y contrastar nuestra investigación que se llevó a cabo en el ámbito urbano frente a otras investigaciones en el ámbito rural. Bueno, en el ámbito rural posiblemente los programas de radio tengan muchísima más influencia, mayor impacto en la información, ¿sí? Que les llega a las personas que la televisión. En cambio, en ciudad, está la posibilidad de tener, no sé, DirecTV e informarse a partir de esos canales. O tienen mucha más variedad de radios, por ejemplo. Cuando uno se va a un pueblo del interior, ¿sí? Cuando uno se va a un pueblo del interior, la cantidad de radios disponibles, ¿sí? No es tanta frente a estar en ciudad que tenés que mover milimétricamente el dial si fuese un dial analógico. Si fuese un dial analógico, tenés que moverlo milimétricamente para no quedar ahí en medio de la sintonía de dos radios diferentes. O sea, está lleno de radios, ¿sí? Entonces hay más fuentes de información en la ciudad que en los ámbitos rurales. Y eso puede estar afectando los resultados también. Entonces, nosotros establecemos nuestras conclusiones y después discutimos y decimos, bueno, coincidimos con tal autor en que la gente se informa principalmente con los programas radiales que se emiten durante la mañana. Pero diferimos en que mientras que en el ámbito rural hay primacía de un tipo de programa radial sobre otros, debido a la poca oferta, ¿sí? En ciudad o en las zonas urbanas, la gente se informa a través de diferentes fuentes, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cuestiones hacen a la discusión. Y finalmente el informe de investigación, que es, bueno, nosotros podemos hacer todo el proceso de investigación, ¿sí? Pero si no lo damos a conocer, si no lo publicamos, ¿sí? No nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Hay gente que dice, hay autores que dicen que la ciencia es lo que está publicado, de alguna manera, ya sea en publicaciones escritas o en reuniones científicas. Pero la ciencia es lo que está publicado. Lo que no se publica, sostienen que no es ciencia porque no aporta, no puede permitir un cambio en la sociedad, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Eso sería el documento de la unidad 1, ¿sí? Eso sería, con esto terminaríamos el documento de la unidad 1 y por ende, bueno, el tema de la ciencia y sus características, ¿sí? ¿Hay preguntas? ¿Dudas? Este proceso de investigación, digamos, este último punto que nosotros abordamos acá, es el nexo o la conexión con la unidad 2, ¿sí? Que va a ser se refiere al proceso de investigación cuantitativo, ¿sí? Donde vamos a empezar a desglosar un poquito este proceso, estos pasos, ¿sí? Los vamos a empezar a desglosar un poquito para ver, bueno, de qué manera encontramos el problema de investigación, de qué manera
Y respecto a eso ya les voy a estar subiendo un libro de Juni Urbano, 2 libros en realidad de Juni Urbano, sobre metodología de la investigación, donde vamos a empezar a leer el apartado sobre el problema de investigación, ¿sí? Ya habíamos visto, vamos a ver que el problema de investigación es lo que origina, ¿sí? Lo que da origen a una investigación. Sin eso no hay investigación posible, ¿sí? Entonces ya les voy a estar subiendo, el libro de Juni Urbano para tener más o menos de referencia, porque a eso vamos a apuntar en la clase en la próxima clase, ¿sí? Bien, preguntas, dudas, comentarios, dudas respecto a otra cosa, a otra parte de la materia que no sea lo que vimos hoy. Bien, bueno, perfecto. Si es así, entonces nos encontramos la próxima clase. ¿Vieron el cambio que habíamos hecho? Dos cosas, antes de que se me vayan. Dos cosas. Una, si habían visto el cambio del horario del jueves, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, no pude coordinar de ninguna manera que todos pudieran asistir o estar presentes el mismo día. Entonces, digamos, el horario quedó los jueves de 16 a 18, ¿sí? Los jueves de 16 a 18, pero la propuesta es, bueno, en esos casos la clase va a quedar grabada, ¿sí? Podemos avanzar en términos teóricos, pero si hay algún trabajo práctico o alguna evaluación parcial, no va a estar el día jueves, ¿sí? Sino que va a ser alguno de los otros 2 días, ¿sí? Eso por una parte. Y por otra, si pueden, si pueden completar el formulario con el tema de los datos, ¿sí? Así a mí ya me queda el registro, ¿sí? De todos los que están asistiendo, a las clases, ¿sí? Y me quedan los datos como el número de registro, la condición en epistemología, etcétera, etcétera. Yo lo había pedido inclusive para las primeras 5 personas que lo habían completado inicialmente, cuando todavía teníamos problemas de que en epistemología tenían que marcar las 3 opciones, ¿sí? Eso lo corregí, ahora pueden marcar una sola opción. Entonces quienes lo llenaron la primera vez les pido si lo pueden volver a llenar, ¿sí? Al formulario ese de Google que está en los avisos, para que a mí ya me quede el listado con los datos de ustedes, ¿sí? Si pudiese ser, les agradecería un montón. Bien, y nos vemos entonces el jueves. Nos vemos el jueves. Profe, los ¿Sí? que lo llenaron una vez antes de que hiciera el cambio de horario, ¿también lo volvemos a llenar? O sea, ¿hizo cambios o quedó ya? Sí, no, mira, lo que pasa es que vos me parece que estabas en la lista de las 5 personas que lo habían llenado al principio. ¿Vos lo completaste una sola vez al formulario? No, creo que lo completé 2 veces. Bien, bien, bien. Entonces, si lo has completado 2 veces, ya está, ¿sí? Porque yo pedí que lo completaran, después me notificó, me parece que Elisa me dijo que no se podía marcar en epistemología una sola opción, sino que si no marcaban las 3 no les permitía avanzar. Entonces después hice los cambios en la forma, digamos, de la opción, para que pudieran marcar solo una, y modifiqué una pregunta, ya que les preguntaba por un solo horario antes, y después en el segundo formulario yo les proponía 3 horarios posibles, que marcaran todos, de esos 3, todos aquellos en los que pudieran, ¿sí? No me acuerdo si lo completé de nuevo, voy a volver a responder. No hay ningún problema. Si lo responden 2 veces, yo no tengo problema, porque yo identifico los casos duplicados y después me quedo con una sola respuesta, ¿sí? Me quedo con una sola respuesta. Así que en eso no habría problema. Pero sí, por ahí les pido que lo completen todos, así a mí me queda un registro, digamos, ¿sí? Un registro de todas las personas que están en este momento cursando, asistiendo o estando de alguna manera.
Bien. Genial. Nos vemos entonces mañana. Que estén muy bien. Y ya esta noche veo si le subo el libro. Adiós, nos vemos. Bien. Lourdes.